vamos a hacer nuestra segunda sesión de las charlas en la Fundación Mafre. Hoy el tema es Héroes del cómic español. Y nada, una breve introducción a nuestros invitados, ¿no? Empezamos por Fernando Marías, aquí a mi derecha. Como él se define en su página web, que me ha hecho muchísima gracia, novelista, guionista ocasional de cine y editor, ¿no? Muchos conocéis su trabajo como novelista, Todo el amor y casi toda la muerte, que fue premio Primavera, Cielo abajo, multitud de premios, vemos que como novelista es reconocidísima su trayectoria, pero a mí lo que más me llama la atención es que no solamente se conforma con eso, sino que es como una especie de gran promotor editorial, grandes proyectos, todos los que desarrolló con 451 editores, y en estos momentos un proyecto muy interesante que se llama Los hijos de Mariseli, que habrá que seguirle la pista, que acaba de comenzar y que es interesantísimo. En fin, una persona que va su acción mucho más allá de la escritura y es un gran promotor y agente cultural. Toni Guiral, que tenemos a la derecha, bueno, historiador, crítico, editor, guionista, todo un hombre orquesta también de la historieta, con una trayectoria, en fin, desde los fanzines, ¿no? En la época de Funis, empezó como coordinador editorial de publicaciones en Norma Editorial. En aquella época también realizó múltiples guiones de cómic, ¿no? Para un montón de dibujantes, estamos hablando más o menos de los años 90, ¿no? Sí, Toni. En fin, pero bueno, dirigiste el Salón del Cómic de Barcelona y también fue director de la Línea Laberinto, una etapa muy importante en Planeta Agostini, que yo creo que supuso también la erupción de un montón de autores españoles, ¿no? Fue la ocasión y un trampolín, ¿no? Y una rampa de lanzamiento en el mercado, sobre todo internacional y americano, para muchos autores, ¿no? Empezaron muchos ahí. Luego dirigió Camaleón y bueno, y su etapa ahora más conocida es la de estudioso de la historieta, y sobre todo se ha centrado en los últimos libros en todo el periodo que tiene que ver de la divulgación de la escuela bruguera, ¿no? Quizás como se podría resumir un poco esta trayectoria. Has vuelto recientemente también a la guionización de historietas, en concreto una obra muy importante, 11M, la novela gráfica, con Pepe Gálvez y John Mundet y Francisco González el año pasado. Y bueno, yo creo que veis un poco el abanico de la trayectoria de Toni. Y bueno, tenemos aquí a Paco, en fin, Paco Roca. Que llega tarde. En estos momentos creo que es uno de los autores más importantes en el cómic español, también con una trayectoria internacional importantísima. Ayer hablábamos del Premio Nacional de Cómic, que ha sido un detonante de lo que está pasando estos últimos 5 años en el cómic en España, cómo está creciendo su divulgación, y independientemente de que fuera la primera, la segunda, la tercera o la cuarta edición de estas que llevamos, realmente la obra de Arrugas, de Paco, con una tirada ya cerca de los 30.000 ejemplares y un estreno reciente en el Festival de Cine San Sebastián, su adaptación al cine en animación, toda una aventura. En estos momentos una animación para adultos es algo realmente de muchísimo riesgo, da una idea de la importancia que está teniendo esta obra. Recientemente publicó también una obra que podemos ver allí, que he visto que hay un pequeño punto de venta de librería, que es El invierno del dibujante, que precisamente también trata de uno de los temas, uno de los temas de debate de esta tarde, que son los héroes del cómic español. Y en este caso los héroes eran los autores. Trata un momento luego nos contará Paco, importante en la historieta española, ¿no? Y bueno, yo creo que ya podemos empezar, ¿no? A tratar un poco el debate. Y voy a soltar un poco las primeras preguntas a Toni. ¿Qué entenderías como la importancia del concepto del héroe en la historieta española? ¿Cuál es su significado? ¿Qué tiene que ver con su evolución histórica, la evolución histórica del héroe, ¿no? En la relación a la historia de España? Y en concreto, digamos también, ¿qué supone
que yo creo que es un punto importante, la guerra civil en el concepto del héroe, ¿no? Está bien, haré como Groucho Marx y te contestaré a la segunda pregunta. Son demasiadas, luego no me acordaré, pero bueno, intentaré recordarlo todo. Vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. A ver, el concepto de héroe, para mí, evidentemente, desde un punto de vista personal, porque estoy seguro que aquí habrá otros que no estarán de acuerdo conmigo, como es habitual. El concepto de héroe en el TVO español es un concepto variado, evidentemente, ¿no? El concepto de héroe empieza como el que todos tenemos un poco clásico, en el que nosotros queremos ser él, ¿no? En el que nos identificamos con un personaje que hace una serie de cosas que no están a nuestro alcance, ¿no? Está el héroe, evidentemente, y luego está lo que es el contrario, el antihéroe, que también es muy importante en nuestra historia del TVO español. Y hay otro héroe que has citado tú, muy importante y básico, que es el autor. Porque para ser autor de cómics en España hay que ser también un poquito héroe. Entonces, el concepto del héroe en España, en el TVO español, al principio era muy básico. De todas maneras, hay que tener presente que nosotros no desarrollamos enseguida el concepto de héroe. Quiero decir que se empiezan a publicar historietas de forma regular en España hacia finales del siglo XVIII en revistas satíricas, pero ahí no había un concepto de personaje. O sea, el concepto de héroe lo tenemos que unir al concepto de personaje también, y por tanto de serie. Para eso hemos de esperar unos años, porque evidentemente sí que en los años 10, 20 aparecen algunos héroes o personajes de humor, pero sobre todo tendremos que esperar a los años 30, que es cuando llega de alguna manera la historieta de aventuras, ¿no? La historieta que es heredera directa del folletín, de la literatura de género popular. A partir de aquí sí empieza a aparecer el concepto de héroe que nosotros conocemos. Pero el concepto de héroe está muy marcado, como tú me has hecho una buena pregunta sobre el tema de la guerra civil, el concepto de héroe está muy marcado en nuestra casa, en nuestro país, por, evidentemente, nuestra historia, como siempre ocurre en la historieta y en todos los medios de comunicación, evidentemente. ¿Qué pasó en la guerra civil? Bueno, en la guerra civil lo que pasó fue que, por un lado, como todos sabéis, España se dividió en dos y, por tanto, las editoriales, de alguna manera, también. Había editoriales en la zona nacional y editoriales en la zona roja, si queremos llamarlo así. No se desarrollaron demasiados héroes, pero sí se desarrolló, en algunos casos, el concepto de héroe clásico, el concepto de personaje positivo que en una TVO de aventuras lo que hace es salvar al mundo, rescatar a la chica, liberar al pueblo de los malos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se desarrolló bastante, sobre todo en los TVOs de la etapa o de la zona republicana. ¿Por qué? Porque esos TVOs no eran tan, digamos, no querían ser tan no estaban tan politizados o no querían estar tan politizados. También hubo TVOs descaradamente muy próximos, pues por ejemplo al POUM y otros partidos políticos, ¿no? Que también destacaron evidentemente las gestas del héroe del pueblo, ya que para ellos el héroe era un héroe del pueblo y era no un héroe singular y único, sino un héroe más plural, que también. En la zona nacional, en cambio, pues sí hay, digamos, más TVOs donde la praxis política es brutal, ¿no? Porque estamos hablando de publicaciones directamente publicadas por Falange Española, por ejemplo, o sea, Flechas y Pelayos, que todo el mundo sabe, o algunos incluso recordarán que se publicó, y algunos que tengan una cierta edad, o incluso dos ciertas edades, podrán recordar, era un TVO que ensalzaba, evidentemente, los valores de Francisco Franco y de su política, ¿no? Por tanto, ahí aparecían héroes que casi todos eran o flechas o pelayos o falangistas, y evidentemente todos ellos franquistas, que defendían unos intereses pues muy concretos. Eso marca mucho, evidentemente. Pasa la guerra civil, por suerte, se termina en 1939, y a partir de aquí es cuando ya empieza a haber un concepto de héroe que clarísimamente para mí tiene mucho que ver con lo que somos nosotros y lo que nos está pasando a todos los niveles. Por ejemplo, hacia 1939-40 aparece Roberto Alcázar y Pedrín, que tal vez a alguien le suene. Eso es un héroe, además es español, Roberto Alcázar, es un héroe que viaja por todo el mundo, una especie de policía de la Interpol o algo así. Es un héroe positivo, evidentemente, es un héroe sencillo a todos los niveles, su, digamos, psicología es sencilla. Tiene un compañero que es Pedrín, que es un poco el héroe en el que los que por entonces tenían la edad de Pedrín podían representarse y proyectar a partir de ahí lo que ellos querían hacer, ¿no? Pedrín era un chico menor de edad, pero libre, muy activo, que viajaba con su jefe, si queremos llamarle así,
o su mentor, y vivía siempre aventuras pletóricas a todos los niveles y muy curiosas y sobre todo muy naif, que lo sepáis. Vale la pena revisar ese TVO. Luego tenemos otros héroes, como por ejemplo otro clásico que creo que apareció en 1943, que es el Guerrero del Antifaz. Ya veo asintiendo, esto de ser catalán a veces es terrible, asintiendo algunas personas. El Guerrero del Antifaz, en efecto. En cambio, los jóvenes no tenéis ni idea de quién es el Guerrero del Antifaz, excepto los 4 listillos que hay aquí que sí saben de cómics, claro. Bien, el Guerrero del Antifaz es un héroe también de su tiempo. ¿Por qué? El Guerrero del Antifaz era un hombre que nace, crece y se desarrolla con los sarracenos, creyéndose que los cristianos son sus enemigos. Hasta que su madre le cuenta que no, que él es cristiano. Con lo cual, claro, imaginaos no solo la frustración, sino el problema dramático y psicológico que eso conlleva, ¿no? Él cambia de bando y entonces se pone el antifaz y se dedica a defender a los cristianos y a atacar a los sarracenos. Evidentemente estábamos en un tiempo en el que el concepto de raza y sobre todo el concepto de la historia de la Reconquista española estaba activo y se divulgaba con creces, ¿no? Bien, eso forma parte de nuestra historia. Pero también forma parte de nuestra historia un héroe como Cuto. ¿Quién era Cuto? Os preguntaréis. Es más, yo pregunto, que alce la mano quien sepa o a quien recuerde el héroe Cuto en historieta. Que alce la mano, por favor. Sí, los jóvenes que lo conocéis tanto también. Bien, como podéis ver, sois muy pocos. Cuto ha sido un héroe, sí, básico, esencial en la historia de nuestra historieta, que algún día algún editor debería de recuperar. Porque aparece en 1936, léase durante la Guerra Civil o antes, como una historieta de humor. Y se retoma en 1943-44 en una revista titulada Chicos, que era una revista excepcional. Tal vez algunos de aquí hayáis leído algún ejemplar. Cuto, ¿quién es? Cuto es un niño, prácticamente es un niño, es un joven que vive en San Francisco, primero, luego en otros sitios, y que es libre para hacer lo que es como un Tintín. O sea, era un símbolo para muchos para mi padre, lo era, porque tenía la edad que tenía en aquel momento Cuto, y para él era un símbolo de libertad, en un país donde no existiera la libertad y donde, por supuesto, ningún niño de 12, 13, 14, 15 o 16 años que tuviera familia, claro, podía plantearse vivir aventuras de este tipo. Bueno, pues todos los héroes, a todos los niveles de nuestra historia, siempre han respondido a un periodo histórico. Sé que me estoy extendiendo en exceso, ahora termino, no me mires así. A un periodo histórico concreto. Y luego está el tema de los antihéroes, que eso ya es otro tema, pero hay otra cosa importante que solo quiero apuntaros, que es el tema de los héroes o antihéroes cómicos, de humor. Esos ocupan un espacio importantísimo en nuestra historia de la historieta. Te devuelvo la palabra, gracias. Gracias, Tony. Volveremos con los antihéroes dentro de un ratito. Fernando, bueno, ¿cuál fue el impacto que causaron en ti algunos de los héroes del cómic español y cuál puede ser la influencia que han tenido en tu trabajo a posteriori? Me encanta, buenas tardes, me encanta que me hagas una pregunta tan ambigua, porque yo después de la exposición de Tony, yo debo avisar que soy un aficionado al cómic, que leí y leo cómics ahora, que me apasionan los cómics y me apasionaban, pero ciertamente mi conocimiento es puramente, casi yo diría, animal. Es decir, yo devoraba cómics, devoro cómics, de niño leía muchos cómics, y me gustaría enfocar mi intervención de la siguiente manera. He tenido que buscar mucho dentro de mí porque, lamentablemente, mi psicoanalista está de vacaciones hasta el día 3 de octubre y yo siempre que hago una intervención en público últimamente hablo con mi psicoanalista antes y le digo voy a tener que hablar de este tema. Y en este caso he tenido que revisar mi cabeza y mi memoria y mis sensaciones sin su ayuda y he tenido que buscar por qué para mí son importantes dos héroes concretos, tres diría, pero sobre todo dos héroes muy concretos del TVO español. Yo he descubierto, rememorándome, buscando en el niño que yo era, por qué quise ser cuando tenía aproximadamente 14, 15 años, yo por este orden quise ser megaestrella de rock, que no lo conseguí, director de cine, que tampoco lo conseguí, y realmente, yo diría, puede sonar un poco duro, pero la vida me escupió a ser escritor, porque es que ya no me quedó ningún otro remedio. Yo no pude lograr ninguna de mis formas de expresión soñadas, y entonces me tuve que dedicar a ser novelista. Pero curiosamente, nunca deseé ser dibujante de cómic.
Nunca lo deseé. Y sin embargo yo dibujaba bien, o sea, yo cogía mis héroes, ponía un tebeo, cualquier página de estas de mis héroes serios, no mis héroes cómicos, y los copiaba y me salían muy bien. ¿Por qué yo nunca quise ser héroe de cómic? ¿Por qué nunca quise dibujar cómics? Como no he podido preguntárselo a mi psicoanalista, aunque es una pregunta que tengo prevista para él, para cuando regrese, he tratado de responder. Y creo que la respuesta va más o menos por el siguiente camino. El tebeo que yo leía, fundamentalmente, el tebeo que me compraba mi padre marino mercante, estaba largas temporadas fuera de viaje, y por lo tanto cuando volvía y nos compraba tebeos, pues nosotros lo explotábamos, mis hermanos y yo lo explotábamos, ¿no? Como él nos veía poco, pues entonces le decíamos, lo normal es que a los niños les compre un tebeo a la semana, pero tú como estás fuera la mitad del año, pues cómpranos por lo menos 2 o 3 para compensar un poco esa ausencia de la figura paterna, ¿no? Y los primeros tebeos que yo recuerdo eran, puede que sea obvio seguramente, eran el Capitán Trueno y el Jabato. Eran 2 tebeos que a mí me apasionaban. Yo aquel formato apaisado lo devoraba, esperaba el siguiente episodio. Y es curioso que cuando fui primero niño y luego adolescente, y cuando ahora, hace no mucho tiempo, he vuelto a revisar estos tebeos y los he vuelto a comprar para leerlos, tratando de buscar qué es lo que me fascinaba entonces de ellos, he descubierto que me siguen gustando. Y los he semianalizado, he tratado de profundizar un poquito en la sensación. Hay algo que he descubierto y que es lo que me gustaría, más que afirmarlo, me gustaría ponerlo sobre la mesa, porque seguramente vosotros que sabéis más del tema, a ver qué opináis de esto. Yo me reía de los spaghetti westerns hechos en España, o sea, yo cuando tenía la figura del héroe del oeste, James Stewart o Gary Cooper o Kirk Douglas o Burt Lancaster, me los creía, yo a estos personajes me los creía. Y sin embargo, cuando se hacían spaghetti westerns, películas españolas rodadas en nuestro país, en la que muchos de los vaqueros que salían eran actores españoles pésimamente disfrazados, yo no sé quién los vestía con aquellos sombreros horribles, con esas pistoleras que siempre les quedaban mal, que la pistola se hundía en el fondo de la pistolera, era una cosa tremendamente cutre, ¿no? Yo las películas de aventuras, las películas del oeste producidas en España, nunca me las creí. Cuando empezó a surgir el pop español, nunca llegaba al nivel que para mí tenía el pop británico, el rock norteamericano, que era lo que sustentaba realmente mi fascinación y mi mitología. Y sin embargo, yo la épica del Capitán Trueno me la creía. Yo al Capitán Trueno me lo creía plenamente como héroe. Yo sufría con él, yo seguía sus aventuras, yo me apasionaba con sus historias. Y esto no me ha decepcionado cuando lo he revisado como adulto. Es decir, me pregunto por qué funcionaban aquellos héroes. Tal vez yo no tenía otros referentes previos, tal vez yo no había leído, desde luego, los tebeos de Capitán América o Iron Man o Los Vengadores que sacó Marvel en España. Los empecé a leer cuando los publicó Vértice, los empecé a leer mucho más tarde, y verdaderamente aquellos héroes tenían épica para mí. El Capitán Trueno me funcionaba la épica. En el Jabato, aunque un poco menos, me funcionaba la épica también. Y también me funcionaba el aspecto moral. Yo cuando con mis novelas juveniles voy a muchos colegios y les hablo de literatura juvenil, les hablo de mis novelas, y muchas veces sale el tema de la figura del héroe, y yo pongo siempre el ejemplo, que puede ser muy simple, que puede ser muy ingenuo tal vez, pero yo, que defiendo muchísimo el concepto de la palabra de honor, yo creo que es maravilloso que una persona tenga palabra de honor, y yo a los chavales les digo, y para mí la idea concreta de la palabra de honor, ese concepto lo tengo adherido y aprendido del Capitán Trueno. Yo me acuerdo un episodio de una aventura del Capitán Trueno, en el que él estaba junto a un grupo de amigos suyos, de aliados suyos, estaban sitiados en un castillo y estaban rodeados por las fuerzas de uno de aquellos múltiples malvados que normalmente trataban de acabar con su vida. Y entonces él, en un momento determinado, negocia la salida de Sigrid y de sus amigos para que los dejen escapar, los dejen salir. Y entonces el malvado le dice, bueno, yo dejo salir a tus amigos a cambio de que me des tu palabra de que luego te entregarás a mí. Y entonces ahí se acababa el capítulo, porque en esto los dibujantes, yo sé que seguís manteniendo estabilidad, cuando él continuará siempre quedabas ahí, y efectivamente aquella viñeta última en la que el Capitán Trueno en la almena estaba diciendo, mis amigos ya han salido, ¿qué pasará a continuación?
Y lo que pasaba a continuación en el siguiente episodio es que el Capitán Trueno cumplía su palabra de entregarse al malvado, porque él había dado su palabra, y esto era una cosa que no se podía de ninguna manera romper, ¿no? Entonces a mí aquello que todavía me acuerdo hasta qué punto me impresionaría y me fascinaría. Yo creo que la historia que había detrás del Capitán Trueno, que para mí también es heroica, cuando supe, no sé si hay algo de leyenda o es totalmente verídica, cuando supe, siendo ya un joven, tenía ya unos años más, cuando supe que su autor escribía los guiones del Capitán Trueno, en muchos casos desde la cárcel, o algo parecido, ¿no? Estuvo en la cárcel. Bueno, a mí yo me quedé con la idea, porque los novelistas tenemos derecho a mover un poquito la realidad. Vale, no estuvo en la cárcel, pero yo crecí con la idea, no escribía los guiones en la cárcel, pero yo crecí con la idea de que los escribía. Y me pareció que efectivamente esto convertía a Víctor Mora en un héroe, verdaderamente, ¿no? O sea, yo me imaginaba un personaje que desde la cárcel escribía unos guiones que además para mí claramente burlaban la censura, porque en casi todas las historias del Capitán Trueno, en casi todas, llegaban a un lugar X donde había un tirano al que el capitán y sus amigos lograban derrocar para entregar siempre el poder a un grupo de ancianos sabios del pueblo, y a mí esto me parecía que era lo que había que hacer, y realmente, pues bueno, en todas las historietas esto se iba colando e iba funcionando de una manera que de alguna forma a mí me enseñó también cierta moral y cierta mirada sobre el mundo. Y luego creo que hay otro aprendizaje muy importante, al que no sé si me estoy extendiendo ahora demasiado y lo dejaré para después, que es la relación con las mujeres que tenían estos héroes, y que me parece que también lograban burlar ampliamente la censura. Porque aunque a mí el Jabato esto me gustaba menos, porque yo a Claudia la veía un poco, recuerdan ustedes a Claudia, la novia del Jabato, yo la veía un poco sosa, yo la veía un poco, bueno, sí, era buena, pero era un poquito sosa, ¿no? Sin embargo, Sigrid era una reina maravillosa, es decir, o sea, yo en mis años, los que he vivido después como ciudadano del mundo y de nuestro país, yo no he visto jamás reina o princesa como Sigrid. Es una mujer, decir, bueno, pero esto es que qué mujer más maravillosa, qué heroína más maravillosa, y qué relación, en mi opinión, más maravillosa tenían el capitán y ella, porque yo siempre los veía dialogar, hablar. Nunca había una imposición por parte del capitán sobre ella, que por otra parte era una mujer bastante indómita. Siempre dialogaban, siempre analizaban lo que iban a hacer, siempre el proyecto era conjunto, siempre avanzaban en un camino que elegían, que fuera decidido por ambos, ¿no? Y además yo creo que en el Capitán Trueno estaba muy bien tejido en el fondo, sin que llevara a verse jamás la sexualidad. Es decir, yo creo que claramente los niños, que ya empezábamos a no ser tan niños, intuíamos que aquella era una relación adulta completa, aunque jamás se veía nada explícito, ni por supuesto ninguna referencia al sexo, ¿no? Este tema de la relación del héroe con las mujeres, yo creo que luego se amplía cuando estos autores dan un paso más y surge, cuando yo tenía aproximadamente 14 o 15 años, surge El Corsario de Hierro, que es otra creación, que por cierto ahora creo que están reeditando en formato gigantesco y en blanco y negro, maravilloso. Y aquí me parece que en este sentido iba un poco más allá, porque El Corsario era prácticamente un calco del Capitán Trueno en muchos aspectos, pero lo que desde luego no era un calco en absoluto era su relación con las heroínas. A mí me vais a permitir que elija como mis héroes favoritos del TVO español, dentro de mi limitado conocimiento y dentro de los pocos que me apasionaban, que elija como héroes a las heroínas del Corsario de Hierro, porque es que tengo una lista, no lo sé todos, pero es que tengo un asesor de cómics que me ha dado la lista de Diamba, Bianca de Orsini, Rosana y por supuesto la Capitana Dagas, que era ese personaje turbulento, oscuro, del que yo creo que todos los chavales y luego los adultos, cuando revisamos al Corsario de Hierro, nos enamoramos, porque aquella mujer que salía en la primera viñeta como la malvada, y uno la veía y decía, esta mujer parece la mala, pero no lo es seguro, porque hay algo detrás de ella que percibimos, no sé de qué manera, es posible que la pusiéramos con nuestra imaginación, pero yo percibía que aquella mujer pirata era una mujer que aparentaba ser dura, terrible, salvaje, y en realidad era tierna, frágil, maravillosa, tenía un mundo dentro enorme. Y bueno, pues yo creo que me enamoré de ella, de Diamba, de Roxana, de Bianca. Es decir, la lista de heroínas del Corsario de Hierro me parece conmovedora, y me parece igualmente conmovedor que
el guionista y el dibujante de la serie lograran colocar en aquellos primeros años 70, no sé si fue el 73, en el 70. Yo tenía entonces 12 años y recuerdo que aquello cambió mi mirada sobre el mundo, ¿no? Cuando dije, bueno, verdaderamente, insisto, esta pregunta no se lo he hecho a mi psicoanalista, pero se la voy a hacer el día 3, voy a decir, a ver, yo a los 12 años recibí el impacto no ya del Corsario de Hierro, sino de las heroínas del Corsario de Hierro. ¿Puede usted, doctor, explicarme cómo ha afectado esto a la persona que soy hoy? Pues muy probablemente, si el psicoanalista me contesta, os daré la respuesta, pero de momento me quedo en esta idea. Yo elijo las heroínas del Corsario. Gracias. Bueno, Paco, como autor, ¿no? Desde el punto de vista de la creación, ¿cómo ves la figura del héroe hoy dentro de las posibilidades que tiene un autor de crear historias? Hace poco, muy recientemente, otro autor de, no sé, quizá un poco menos de tu generación, ¿no? David Rubin, ¿no? Pero por ahí andará, acaba de publicar un libro precisamente que se llama El héroe, ¿no? Reivindicando un poco, yo creo, también esa figura. Pero en general, esa figura, ¿cómo la ves ahora? ¿Y qué ha supuesto la novela gráfica en estos momentos como ruptura con los géneros tradicionales que están en esta mesa, que están, digamos, en la historia y la tradición de la historieta española, ¿no? En la que la figura del héroe, sea el héroe cómico o el héroe, digamos, más de aventuras, ha estado siempre presente. Bueno, también larga la respuesta tendrá que ser a tan tamaña pregunta. Pues estoy con Fernando, que la verdad es que superar la sapiencia de Tony va a estar difícil. Pero yo también soy autor y he sido lector también durante muchísimo tiempo, pero la verdad es que, bueno, que todo lo que sabe Tony, la verdad es que va a ser difícil. Pero bueno, yo creo que nos ha puesto, creo yo, en bastantes... Bueno, ha sentado las bases un poco de lo que es el héroe, ¿no? Y el héroe, como bien ha dicho, va unido al personaje y al personaje de una serie. Y en cierta forma eso ha sido, creo que durante pues la mayor parte de la historia del cómic, yo creo que eso ha sido pues lo que ha formado, ¿no? Ha creado el lenguaje y ha creado el medio. Desde el principio el cómic se ha basado en eso, en esas series diarias, semanales o anuales o el tiempo que fuese, como el caso de Tintín. Pero siempre yo creo que eso ha condicionado bastante lo que se ha contado dentro del cómic, ¿no? Esos personajes con los que todos hemos crecido también, ¿no? Como contábamos antes, y que nos eran casi como algo inamovible, ¿no? Como, bueno, pues como ver el sol todos los días o la luna, ¿no? Eran personajes fijos que siempre estaban ahí semana tras semana y siempre sabías cómo se iban a comportar, ¿no? Yo creo que en ese momento venía bien, ¿no? Incluso también en ciertos momentos de la vida, ¿no? Sobre todo pues cuando eres un crío, un adolescente, te viene bien esos personajes que son casi como guías, ¿no? De lo que hablábamos antes de lo que debe de ser un héroe. Pero también es verdad que yo creo que eso ha sido durante mucho tiempo también un lastre para el medio, ¿no? Yo creo que quizás la literatura o el cine no hubiesen evolucionado hasta el punto que lo han hecho simplemente dependiendo de los héroes, ¿no? Y esos héroes dependiendo de las series. Cuando empecé a dibujar, que tampoco es que haga mucho tiempo de esto, el editor todavía seguía con ese concepto, ¿no? de que tenías que hacer algo que tuviese un personaje con el cual ganar dinero todos, ¿no? Que todos los años se pudiese sacar un álbum, que funcionase esa serie, también para el merchandising, o sea que es como toda una industria alrededor de ese formato, ¿no? Pero también esto, como digo, limita bastante a la hora de contar historias. Pocos personajes, si aceptamos algunos, prácticamente no han cambiado nada a lo largo de su historia, y eso también yo creo que esclaviza la creatividad de sus autores. Por un lado, bueno, los pone ahí tienen que trabajar mucho más, ¿no? Para sacar adelante ideas como esta, ¿no? De que ocurra una aventura, pero al final de esa aventura todo prácticamente acaba en el mismo punto en el que estaba. Entonces yo creo que poco a poco, bueno, eso sigue siendo un camino, ¿no? No hay, como en cualquier otro medio, no hay un único camino, ¿no? Para contar las cosas. El cómic de aventura sigue funcionando, o el cómic de personajes y de héroes sigue funcionando, incluso sigue siendo, creo yo, la base de la industria, por lo menos pues en países como Francia. En España, como tenemos menos industria, sería difícil decir que es el negocio y que no, pero en Francia, por ejemplo, pues la industria se sigue manteniendo gracias a esos héroes, ¿no? Que pues año a año siguen saliendo.
Pero sí que es verdad que como digo, esa condición, ese condicionamiento te está mermando mucho, ¿no? Lo que puedes contar. Y desde hace pues unos años, aunque han habido lógicamente precedentes, pero desde hace unos años tenemos una nueva etiqueta que nos hemos creado, quizá un poco para que los autores podamos salir, ¿no? de estas normas editoriales, a lo que hemos llamado novela gráfica, que al final para nosotros nos sirve, es casi como una manera de luchar contra los editores, que durante mucho tiempo, no el presente, no Jesús, pero durante mucho tiempo han sido los que han controlado lo que se podía hacer y lo que no. Y como os digo, pues cuando yo empecé, las normas era que tenías que hacer un personaje que se pudiese repetir, y cuando le decías que querías hacer una historia sin un personaje fijo y que al siguiente álbum iba a ser otra cosa, pues la verdad es que no entendía muy bien ese concepto, porque ni ganaban dinero ellos ni ganaba dinero el autor. Pero sí que, como os digo, dentro de esta etiqueta nueva que hemos creado, que se llama novela gráfica, pues la verdad es que nos viene muy bien para eso, ¿no? Para poder tomarnos el cómic como otra cosa, ¿no? Como una libertad total para el autor, en el que puedes hablar de cualquier tema, ya no tienes que estar sujeto a ese héroe que tiene que terminar siempre prácticamente en el mismo punto en el que está. Entonces, para mí, no creo yo que la novela gráfica haya terminado con el héroe, pero yo creo que sí que en cierta forma ha abierto un nuevo camino, ¿no? Que es el camino que otros medios han explorado muchísimo antes que el cómic, y que el cómic creo yo que todavía no había empezado a explorar. Por enlazar con un comentario que hizo Luis Alberto ayer, ¿no? Que hablaba del descubrimiento de lo cotidiano. Sí, en cierta forma. Justo hablando ayer, que se comentó un poco la novela gráfica, digamos que realmente se ha convertido en los héroes de lo cotidiano, ¿no? Muchos de los temas que... Sí, y otro de los temas que ha tocado también al principio Tony, y es en el que los autores se convierten en personajes de sus propias historias, ¿no? También, héroe o antihéroe no sabría decir exactamente, pero son conceptos que van apareciendo nuevos, que, como os digo, pues los otros medios los tenían, el yo del escritor ha estado siempre, ¿no? Pero parece que el cómic no existía eso, ¿no? Y yo creo que uno de los precursores en nuestro país ha sido Carlos Jiménez, desde su Paracuellos, aunque no sería exactamente una obra biográfica, pero sí lo son los profesionales, ¿no? Yo creo que con cosas así concretas, o con Boldú y con Gallardo, empieza a cambiar todo esto, ¿no? Empieza el autor a asumir el protagonismo, ¿no? A contar en primera persona los acontecimientos, y como al contarlos en primera persona tienes que dibujarte, pues acaba convertido ese autor en héroe de sus historias. Uh-huh. Bueno, Tony, gracias. Nos quedamos en los antihéroes, ¿no? Los antihéroes cómicos. Sí, los antihéroes cómicos, sí. Bueno, sí, retomando un poco el hilo histórico, que no histérico. En este caso están los antihéroes cómicos, o los héroes cómicos también, ¿no? Que no se habla de ellos, ¿no? Uno parece que tenga la idea de héroe, ¿no? Como de un concepto, cuando hablamos de cómic, pues eso, ¿no? De un cómic más realista o de aventuras. Pero no, están los héroes o antihéroes cómicos, que son sobre todo antihéroes, pero no solo eso. Por ejemplo, tenemos un héroe cómico como Pumby, que estoy seguro que algunos de vosotros recordáis de vuestra niñez e incluso juventud. Pumby era un héroe positivo, era un héroe de aventuras fantásticas. Además, era una extraordinaria historieta infantil de José Sanchís, que por cierto no hace mucho nos abandonó porque murió. Bien, pero sobre todo el cómic de humor nos ha aportado figuras de antihéroes, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Por ejemplo, están los personajes clásicos, por llamarlos así, de Bruguera, que yo siempre he defendido, aunque hay gente que no opine como yo, pero da igual, no todo el mundo puede opinar de la misma manera, y yo lo entiendo perfectamente, cada uno es un mundo aparte, que esos héroes o esos antihéroes, esos personajes, forman parte de un reflejo distorsionado de una realidad que era la posguerra en España. Esos personajes empiezan a aparecer hacia 1946, y son personajes como Tribulete, que era un periodista incapaz de escribir una sola línea de manera legal, se dedicaba a copiar los textos de los demás y a firmarlos con su nombre, o a hacer trampas para intentar cobrar sus textos, y que además siempre fracasaba, y por tanto su jefe, el director del Chafardero Indomable, acababa pegándole auténticas palizas físicas. Bien, evidentemente eso es un antihéroe, ¿no? Estaba también Don Pío, que era un gris oficinista que tenía que vivir sojuzgado por una mujer que quería elevarse en la clase social, pasar de la clase social media a la clase social burguesa, y que para ello tenía que hacer de todo sin conseguirlo también.
eran zipizape, un par de gemelos que, bueno, no eran exactamente unos gamberros, sino que lo que hacían siempre era intentar ayudar a sus padres y lo único que conseguían era crear el caos a su alrededor. Y al principio de la serie su padre, entre otros castigos, porque siempre acababa castigándoles, pues les perseguía disparándoles, quemándoles o dejándoles atados a la vía de un tren mientras llegaba el tren. Esos eran los primeros, digamos, castigos que sufrió en Zipizape. Luego ya no, cuando llegó la censura y estableció lo que se tenía que hacer o no con los niños, se quedaron en el huerto de los ratones, que era mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, hay muchos personajes así, muchísimos, no solo de Bruguera, sino de otras editoriales. Hay personajes fantásticos que son, creo, unos grandes, casi son casi los primeros. Todos estos personajes son también héroes cotidianos, de alguna manera, o antihéroes cotidianos, ¿no? Y unos de los primeros fueron la familia Ulises, que son, como queramos llamarle, héroes o antihéroes cotidianos, pero sus historietas eran cotidianas. La serie nace en 1944, no como título de serie, sino como una primera historieta suelta, y a partir de 1945, bueno, se desarrolla, ¿no? Fue escrita por Joaquín Buigas y dibujada por Beneham al principio. Y es una serie absolutamente naturalista, con mucho humor, por supuesto, un humor que distorsiona la realidad, pero donde tú ves ahí lo que pasaba cuando querías alquilar o comprar un piso, lo que pasaba cuando acudías al mercado negro, lo que ocurría cuando tenías un amigo que quería engañarte en el mercado negro o en otros sitios, lo que ocurría cuando pasan los años y puedes comprarte un primer coche o te vas el domingo a comer fuera, o cuando, en fin, el desarrollismo también está ahí, en esas historias, que son muy cotidianas y que analizándolas podemos ver un poquito también la cotidianeidad de las familias españolas. Evidentemente, todo esto, claro, muy suave, más bien blanco. Blanco, por cierto, fue el otro dibujante de la familia Ulises, ahora que lo digo. Pero claro, no era un humor negro, no era un humor socarrón, pero bien, estaba ahí y era un reflejo de la cotidianidad. Luego ya tenemos que pasar un poquito los años para llegar a un cómic de humor, digamos, ya más destroyer, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, más contracultural, ¿no? Que sería, primero, pues, Makoki, por ejemplo, un personaje aparecido en 1976-77, que es fruto de la imaginación de Felipe Borrallo, que lo describe en una narración y que inmediatamente Gallardo lo traslada al cómic y luego ya Mediavilla se encarga de escribir los guiones y Gallardo de dibujarlo. Mediavilla es el antihéroe por antonomasia, evidentemente. Ya estamos en 1977-78, estamos en la época de... Llega a España la respuesta social, por decirlo de alguna manera, la contracultura llega tarde, como casi siempre. No sé si os dais cuenta que casi todas las cosas llegan tarde a este país, ahora ya no tanto. La crisis ha llegado justo igual que en el resto del mundo. Y eso está bien porque es evidente que estamos ya a la misma altura que el resto del mundo. Pero antes no, incluso en el año 77-78 todo nos llegaba tarde, la contracultura también. Pero bueno, Makoki era un representante de eso, ¿no? No era un héroe, era un señor que se dedicaba a pegar palizas, a distribuir droga, a tomar droga, etcétera, 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 etcétera. Como tampoco era un héroe precisamente... por poner un ejemplo, Peter Pan, ¿no? Que apareció poco después, un personaje de Max que era evidentemente una parodia del Peter Pan de Barry, ¿no? Para mí los antihéroes a este nivel más curiosos, no, más sintomáticos, más sociológicos, ¿no? Qué bonito queda decir esta palabra porque parece algo interesante, pero en el fondo podría no serlo. Pero bien, que definen también la realidad de nuestra sociedad, son los aparecidos en el jueves. Creo que si digo el jueves todo el mundo sabrá lo que es, ya lo sé, un día de la semana, pero no hablo de eso, hablo del semanario, de una revista que más o menos a todo el mundo le sonará, aunque solo sea porque una vez fue secuestrada por publicar en una cubierta a un príncipe haciendo el amor con una princesa. No voy a decir los nombres porque luego todo se sabe. Bien, el caso es que en esa publicación aparecen personajes como ¿qué? Todos podríamos decir alguno, porque ahora es que no me acuerdo ninguno, sí, tranquilos. Pues por ejemplo Martínez el Facha. ¿Qué era Martínez el Facha? La representación sociológica de un español que existía en 1977, que era un señor que todavía creía a pie juntillas en la ideología que le había inculcado Franco y que pensaba que el mundo tenía que seguir funcionando así. Eso es una parodia. Esa persona estaba en la calle. Es más, me temo que sigue estando. Pero bueno, estaba en la calle. Como también lo estaba Mamen, la chica de Contactos, la serie Contactos, una chica más liberada, que buscaba la amistad, también el sexo, no necesariamente con un reconocimiento de formalismo de noviazgo, como lo estaban Pedro Pico y Pico Vena, que son dos personajes que de alguna manera serían los antecedentes de lo que hoy podríamos llamar la antiglobalización, por decirlo de alguna manera. Sí, son dos personajes que evidentemente tienen mucho trato con el alcohol y con las drogas.
Evidentemente todo eso está exagerado. Y toda una serie de personajes, hay muchísimos más, como por ejemplo La Parejita, que es más actual, Tato, que es un personaje que no consigue encontrar trabajo casi nunca y que casi siempre está en el paro. Parece mentira, pero apareció antes de la crisis económica. La Parejita, que es una reflexión de una cuestión muy de hoy, de cómo viven hoy las parejas, su vida en pareja, y luego cuando llega un niño, su vida con un niño. O sea que todos estos son héroes o antihéroes de humor que están ahí y que de alguna manera siempre han venido a reflejar, por exceso, por defecto, lo que ha sido nuestra sociedad, ¿no? Y para mí tienen un valor a ese nivel extraordinario. Fernando. Pero yo sigo volviendo a los héroes no cómicos, a los épicos que a mí me emocionaban, porque ya la pregunta que me hago es como novelista, es lo que realmente en este punto me interesa, ¿no? Otra lista que yo diría, que no tengo ni idea de quiénes sean los autores, pero que están en mi memoria, está el Cosaco Verde, que era un personaje que a mí también me fascinaba, pero también era Víctor Mora, pero es que me fascinaban esas dos palabras juntas. El cosaco verde yo no entendía por qué se llamaba así, ¿no? Y claro, era porque era un cosaco que llevaba una casaca verde, que no tenía más complicación que esto, ¿no? Estaba el pequeño luchador, es posible que estuviera un tal Tamar, sí, Tamar era una especie de Tarzán español, ¿no? Entonces, claro, había una serie de personajes épicos, heroicos, que hechos en nuestro país, hechos por dibujantes y por creadores nuestros, pero que ahí todavía sí me funcionaba el Sargento Furia, que ahora, por cierto, se acaba de reeditar en un solo volumen, y luego apareció otro personaje que era Manos Kelly, que yo no sé si era producción francesa o es español, pero el dibujante sí, pero me parecía que se publicó primero en Francia. En fin, era un personaje que ya, curiosamente, para mí, Manos Kelly ya era un western a la manera del Teniente Blueberry, pero ya no era lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hoy me interesa, pensando un poco en todo este proceso que yo he seguido haciéndome preguntas sobre el mundo del cómic y los héroes del cómic, ¿sería posible crear hoy un héroe a la manera de los que estamos hablando? Es decir, a mí me parece imposible hacerlo. Pienso que el país no es el mismo, pienso que las circunstancias editoriales no son las mismas, pienso que el público no es el mismo en absoluto. Es decir, ¿sería posible inventar un personaje hoy como el Capitán Trueno y ponerlo en los escaparates, ponerlo ante el público, ¿no? Yo creo que eso no es posible. Y también creo que no es posible inventarlo como novelista. Una variante podría ser tal vez un personaje del que se han hecho también cómics, que es el Capitán Alatriste, pero yo de alguna forma es curioso, siempre los he visto de alguna manera como nacido. El Capitán Alatriste lo veo nacido de aquellos personajes, ¿no? Y me pregunto ciertamente si es posible para un escritor de hoy plantearse crear una historia, aquí hay varios escritores, plantearse una historia épica en ese sentido, es decir, se puede crear lo mismo que a veces nos esforzamos en crear un monstruo a la manera de los monstruos clásicos que todos tenemos en la cabeza, se podría crear un héroe novelístico o de cómic, se podría inventar ese personaje. A mí es la pregunta que ahora mismo me hago, ¿no? Y me fascina y me parece que no es posible. Yo creo, no sé si es que ya hemos perdido todos la inocencia. Yo me pregunto si no era necesaria cierta inocencia colectiva a la hora de creerse al Capitán Trueno, ¿no? Me pregunto si los niños de hoy, ante el Capitán Trueno, ante el Corsario de Hierro, no se reirían diciendo, pero bueno, estos personajes que no tienen rayos láser, que no llevan que no llevan tecnología moderna, que no son superhéroes de ninguna manera, pues me pregunto si eso funcionaría. Y creo que lamentablemente la respuesta es que pertenecen a una época en la que nosotros también éramos de otra manera y éramos más ingenuos, éramos más inocentes y seguramente creíamos más en esa épica que yo creo que en general falta en todo lo que se hace en el mundo. Es decir, yo no veo hoy películas épicas, no veo novelas que contengan épica. No, creo que la épica ha desaparecido. No sé si ha desaparecido de mi percepción, no sé si ha desaparecido, no sé si es que no se pone frente a mis ojos o es que mis ojos han perdido la capacidad de emocionarse con la épica, pero ciertamente temo que reproducir, reconstruir, crear de cero la épica es hoy ciertamente complicado. Es decir, es tal vez mucho más fácil encontrar emoción en los personajes, por ejemplo, que tú dibujas, que de alguna manera tus creadores de tebeos tienen a su manera cierta épica, pero porque sale de ellos, porque son reales y sabemos que fueron reales en un tiempo difícil de vivir y que hicieron algo tan heroico de alguna manera como
hacer historietas de ficción y crear personajes de ficción en el país que era el nuestro, ¿no? Pero me parece que la épica como tal creo que está, me pregunto por qué, pero creo que está desterrada, creo que no podemos resucitarla. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Quizás porque el héroe heroico como el que entendemos del Capitán Trueno, el guerrero del antifaz y demás, yo creo que se basan en un mundo blanco y negro, imagino. O sea, cuanto más matices le metes a todo lo que lo rodea, como ahora yo creo que ya no nos tragamos ese blanco y negro, y cuanto más le metes, yo creo que se te empieza a desmoronar ese héroe, empiezas a dudar de todo, ¿no? ¿Y qué pasa con esos pobres moros que está matando el guerrero del antifaz? ¿O qué pasa con todas esas mujeres, algunas embarazadas, que ha dejado el corsario de hierro en tantos puertos, ¿no? Yo creo que ahora ya asumimos menos, ¿no?, ese blanco y negro de las cosas, y en cuanto empiezas a meterle matices, yo creo que la épica o el personaje épico y perfecto se empieza a desmoronar. Entonces yo creo que todavía existe el héroe, ¿no?, como bien decía también Fernando, de la realidad, y por lo menos es lo que pretendía con El invierno del dibujante. Yo creo que un héroe también es la persona cotidiana que jamás se ha planteado que va a ser un héroe hasta que algo a su alrededor le hace convertirse en un héroe. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sí que hay, pero aún así yo creo que la cultura española es poco dada a los héroes. Yo creo que los norteamericanos, por ejemplo, sí que tienen una cultura que es mucho más de crear héroes, ¿no?, sobre todo basado en cosas cotidianas. Yo creo que los españoles nos lo creemos mucho menos esas cosas, pero sí que creo que es, como te digo, que existe, ¿no?, ese héroe nacido de la vida real y demás, que es por lo menos lo que pretendía con crear con El invierno del dibujante, que es el cómic al que se refería Fernando, ¿no? Es recrear la vida de estos dibujantes, o como decía Tony, de estos héroes que eran los dibujantes de aquella época, ¿no?, de la época bruguera. Esos dibujantes que en mitad del franquismo, la mayoría de ellos republicanos, algunos en la cárcel, como hemos comentado antes con Víctor Mora, tuvieron el hecho heroico, ¿no?, de batirse contra un enemigo mucho más potente que ellos, que era pues la editorial y el propio momento en el que vivían. Ese franquismo que daba pocas libertades para hacer algo, ¿no? Entonces estos personajes consiguieron irse de esta editorial y hacer real su sueño, ¿no? Quizás el último sueño que les quedaba como republicanos, ¿no?, de un mundo diferente al que estaban viviendo, y crearon una revista. Entonces, desde ese punto de vista, en ese entorno, yo creo que sí que son héroes, pero bueno, héroes cotidianos además, pero si empiezas a ver matices y a compararlos con otros héroes, se te desmoronan, porque muchas veces cuando más descubres de ellos, más te das cuenta de que son como todos, con sus contradicciones y con sus sombras. Y, por ejemplo, cuando me estaba documentando para hacer ese cómic, hablando con uno de los redactores, yo le hablaba precisamente desde el punto de vista del ingenuo, ¿no?, de creer que estás hablando de un héroe. Entonces le preguntaba a uno de los redactores, y esta gente eran verdaderos héroes, que se habían ido de la editorial y se habían montado su propia revista. Entonces el redactor que había vivido todo aquello me decía que eran unos ingenuos, porque se fueron de esta editorial pensando que ellos podían crear la suya misma. Es como un empleado de la fábrica SEAT que se va de allí pensando que él puede fabricar esos coches. Eran unos ingenuos, y además esto lo hicieron por dinero, nada de por ideales de libertad ni por ideales de ningún tipo. Entonces la verdad es que se te desmoronan un poco en cierta forma, ¿eh? Sí, para mí siguen siendo héroes, pero sí que se te desmontan un poco en las manos. Yo creo que el héroe al final se reescribe, ¿no?, como creo que se ha hecho a lo largo de toda la historia, ¿no? Acabas reescribiendo esos héroes. Cada vez es más difícil, pero yo creo que con la ficción muchas veces es como se crea, que estos 5 personajes de los que estamos hablando, pues bueno, que empiezas a quitarle todas esas sombras y los acabas convirtiendo en héroes, ¿no? Que, como digo, yo creo que es lo que se ha hecho continuamente con todos los personajes heroicos de la historia basados en personas reales. Paco, estás hablando de una generación que se refleja en El invierno del dibujante. Me gustaría hablar con Tony de otra generación que aparece con fuerza en lo que ayer también denominaba Jesús Cuadrado y Luis Alberto el cómic para adultos en los años 70 y 80, ¿no? Sí. Es una serie de autores que trabajan fundamentalmente para agencia y que en un momento determinado pueden hacer un trabajo de autor. Digamos, son un poco los
los predecesores de la autoría en estos momentos. Hay que hacerse, digamos, hay que viajar, ¿no?, en el tiempo un poco a los años 70 y 80 digamos, esa generación de autores también genera una serie de personajes. Me gustaría que hablaras de estos autores y sus personajes. Sí, aquí en estas imágenes que vais viendo, que espero que las veáis, que me parece muy bien, pero que estéis atentos todos, no os distraigáis en exceso. Gracias. Hay varios personajes de estos. En efecto, una de las cosas que ha ocurrido mucho en nuestra historieta es que nosotros tenemos una larga tradición de grandes dibujantes, también de grandes guionistas, pero sobre todo de grandes dibujantes. Y en los años 50, como aquí en este país empezaba por un lado a escasear el trabajo, aunque no lo parezca hoy en día, y por otro se pagaba muy mal, que eso sí que lo entenderéis perfectamente, se buscaron el trabajo fuera, en el extranjero. Entonces algunos de estos autores más atrevidos, que a lo mejor dominaban un poquito el francés o chapurreaban el inglés, se atrevieron a viajar y montaron agencias de dibujantes, por mediación de las cuales ellos buscaban clientes, sobre todo en el mercado alemán, holandés, Europa del Norte, Gran Bretaña, sobre todo, pero también Estados Unidos, Italia, Francia. Pues bueno, buscaban clientes que eran editores, que les pasaban guiones, porque la mayoría de guiones eran de los países citados, y buscaban buenos dibujantes. Estos dibujantes buenos eran los españoles, que demostraron... Hostia, parece que estoy aquí haciendo una arenga nacionalista, pero tampoco es exactamente eso, pero es verdad. Los dibujantes españoles demostraron que tenían una media de calidad muy alta y que eran capaces de entregar una cosa importantísima que los dibujantes saben, es que hay una cosa que se llama fecha de entrega. Ah, mira, no sé por qué se ríe tanta gente. ¿Serán dibujantes los que se ríen? Bien, esa fecha de entrega es sagrada. Y entonces, claro, esa gente sabía cumplir con esa fecha de entrega haciendo un producto muy bueno. Entre otras cosas, también hay que reconocerles que gracias a trabajar en el extranjero, cobraban más dinero que para trabajar aquí. Con lo cual, pues bien, también seguramente se esmeraban más, ¿no? Pero bien, digamos que la calidad media de esos dibujantes era muy buena. Ahí se formaron porque era una escuela. De la misma manera que las revistas que se publicaron durante tantos años en este país eran una escuela para que los dibujantes y dibujantas jóvenes empezaran a publicar y se formasen, pues la agencia también lo fue, ¿no? Una muy buena escuela. Y en esa excelente escuela participaron algunos de los más destacados historietistas que hemos tenido en los años 80 e incluso ahora, ¿no? Carlos Jiménez, por ejemplo, que lo hemos citado, Rubén Pellejero, que es un autor que en estos momentos está trabajando para Francia, concretamente para Dupuy, qué listo es el tío, lo bien que le va, que Dupuy está muy bien. Evidentemente luego ya estamos hablando de Luis García, de Fernando Fernández, de José María Beá y de muchísimos más, de José Ortiz, de muchos. Todos esos autores, Alfonso Font, voy hablando a medida que se me van ocurriendo, esos autores eran relativamente jóvenes todavía en los años finales de los 70, primeros de los 80, y cuando aquí hubo un hueco para poder publicar un tipo de cómic distinto, ellos también, viendo lo que se publicaba en el extranjero, se dieron cuenta de que querían contar cosas suyas. No solo los guiones que les marcaban unas pautas de género muy concretas, sino cosas suyas. Entonces esos dibujantes, algunos se pensaron que podían escribir también guiones, se equivocaban, pero aún así lo hicieron. No voy a decir nombres, algunos de ellos están en estas imágenes, pero bien, no todo el mundo es perfecto. Otros sí supieron escribir guiones, otros se buscaron guionistas, fueron más listos, lo cual no quiere decir que los guionistas fueran buenos, pero bien, al menos funcionaron. Y el caso es que desarrollaron vino con ellos una especie de boom de la historieta, junto con el Víbora, del que hemos hablado antes, ¿no? La revista El Víbora, del cómic contracultural, un boom de la historieta que representó también a héroes, porque de hecho son héroes, pero son héroes ya, no son los héroes que tú, no es la épica que tú conociste, son héroes cínicos. Ya entra un gran cinismo en esos héroes, por ejemplo, o descreídos, Frank Capra. No he hablado de Manfred Sommer, que es otro de esos autores. Frank Capra es un periodista que viaja por el mundo donde hay guerra y que retrata lo que ve y que está asqueado de lo que ve, pero que no suele no participar en lo que ve hasta que al final decide participar, claro. Bien, ese es un héroe, ¿no? Hombre es un héroe de un mundo apocalíptico que lucha por su propio bienestar y por su propio bien y de tanto en tanto tiene que enfrentarse a los malos para defender esos intereses. No es exactamente un héroe. Torpedo, no digamos Torpedo, de Jordi Bernet, otro de los dibujantes que no he citado y que cito ahora, y de Enrique Sánchez Abulí, que es el guionista y creador. Torpedo, que era un cínico, ya me perdonaréis, un hijo de puta, porque es lo que era, un asesino a sueldo, al que no le importaba a quién matase, que tuviera la que tuviese y que solo mataba por dinero. Y punto. No es un héroe. Evidentemente es más un antihéroe, ¿no?
Y como estos, unos cuantos más. Otros son más héroes, ¿no? Como por ejemplo Roner, de Alfonso Font, que es una especie de marino que vive sus aventuras en mares exóticos y que, bueno, es un personaje más positivo. Pero aportaron cosas muy interesantes, ¿no? Pero ya no es el héroe de la épica. Ya es un héroe que ya no nos ellos ya no se creían a esos héroes. Los habían dibujado para otros países, pero ya no se los creían. Los habían leído, porque eran lectores de todos esos tebeos que tú cuentas, pero ya no se los creían porque los tiempos, ya estamos en 1979, 80, 81, 82, tampoco daban como para creérselos. Pero aún así estaba, por ejemplo, que lo citábamos antes, aunque no sea español, estaba Corto Maltés, que sí es la posibilidad, sería un poco, o la excepción que confirma la regla, o la posibilidad de que sí es posible crear un héroe que tenga todo aquello, ¿no? Yo imagino que pues personajes como Torpedo u Hombre efectivamente ya son otra cosa, es un poco como haber crecido como país y como mirada colectiva, y entonces decimos, vale, ya es que realmente somos adultos, vemos el mundo como es y ya el Capitán Trueno no nos vale, ¿no? Y tal vez sería más adecuado sacar a Torpedo, sacar a Hombre, pero aún así yo me sigo haciendo esa pregunta y me pregunto también qué importancia han podido tener en nuestra educación emocional, sentimental, política, en toda nuestra educación global. Cuando yo hice el experimento hace no mucho de leerme otra vez los álbumes del Capitán Trueno en esta versión original que sacaron en volúmenes, que creo que eran 16 y solo he encontrado 11, y de paso pues hago una llamada, si alguien tiene los 5 que le sobran, pues por favor que se ponga en contacto conmigo para que lleguemos a un acuerdo, porque es que de pronto ya es imposible encontrar los 3 o 4 últimos, ¿no? Y me resulta muy fascinante ver cómo aquellos tebeos que yo leí una y otra vez siendo un niño, leídos a lo mejor, pues creo que esta operación la hice hace 4 o 5 años, 49, 48, empecé a leerlos y es que las viñetas las tenía fijadas, es decir, yo creo que si alguna de esas viñetas le hubieran cambiado un detalle o le hubieran cambiado una frase de diálogo, yo habría dicho, aquí Goliat no decía esto en el original. Entonces, claro, si nuestra atención estaba tan absolutamente cautivada por estos tebeos y por tanto el poder de estos tebeos era tan verdaderamente inmenso sobre nosotros, ya que de alguna forma nos estaban educando y nos estaban haciendo los adultos que somos, me pregunto también cuál es si esto era porque éramos en ese momento ese país y porque no había nada más, o porque verdaderamente esto tenía algún tipo de categoría o de calidad o de fuerza especial, ¿no? Yo imagino que tenía mucha importancia esto, el hecho de que no había nada más realmente, es decir, que cuando hablamos de aquellos años, pues yo sí fijo cuando esa época en que mi padre me compraba los tebeos apaisados, los cuadernos sueltos del Capitán Trueno, pues me parece recordar que en casa no teníamos televisor, si lo teníamos era aquel televisor en blanco y negro, en el que además no había casi nada que ver, porque la emisión empezaba a las 6 de la tarde y ponían noticias y programas horribles. Vamos, yo no recuerdo que nada me animara a mirar la televisión, excepto cuando ponían algún western o ponían alguna serie tipo Bonanza o Caravana, ¿no? Entonces, fuera de eso, claro, no había nada más. Y yo me pregunto si es por tanto verdad que asumieran sin saberlo estos tebeos y estos héroes épicos toda la educación sentimental y global de una generación, lo cual me parece pues muy, muy fascinante, ¿no? Porque de alguna manera asumieron el papel de los maestros. Había una especie de cultura oficial que nos enseñaba una serie de cosas en un país del que ahora en muchísimos aspectos renegamos, y sin embargo estaban ellos ahí contando pues lo que decíamos que hacía Víctor Mora, ¿no? Enseñándonos unos valores que contradecían a los valores que se nos enseñaban oficialmente. A mí todo esto de alguna manera me parece una historia también en sí misma muy literaria y muy, muy fascinante, que de alguna forma es bueno la que tú cuentas en tu libro. Claro, porque aquí estamos hablando, una parte de la mesa somos de la misma quinta, tal cual. Y aquí, digamos, Paco... Es jovenzuelo. ¿no? Jovenzuelo entre comillas, ¿eh? Prácticamente una década, ¿no? O sea que yo, digamos, lo que tú vas contando es exactamente lo que yo leía, lo que Tony leíamos, el Pumbi, la evolución, pasar por el Capitán Trueno, el Corsario de Hierro, bueno, los tebeos luego de Vértice, en fin, toda esa evolución generacional coincide. Pero tu visión, Paco, de
precisamente a ti. Digamos, nosotros somos herederos de haber leído TVOs desde chicos. ¿Tú cómo fue tu evolución? También empiezas leyendo, ¿cuál es el momento que te impacta a ti en la historieta? ¿Es ya en tu momento de infancia? Sí, ¿Qué héroes, qué historias? Sí. Yo creo que la misma que vosotros, porque también, bueno, prácticamente todo el material se ha reeditado durante muchísimos años. Mis héroes han sido desde los humorísticos, como hemos comentado ya, de Bruguera, hasta el Capitán Trueno, el Corsario de Hierro. Para mí todos estos también han sido mi lectura infantil, y lo eran con más fuerza que casi que la televisión, porque bueno, yo sé que tenía televisión cuando en blanco y negro y solo un canal, pero tenía televisión. Pero para mí, bueno, igual soy de esos raros que el cómic le llama la atención mucho más que la propia televisión. Yo he crecido con todos esos héroes, pero yo creo que lo que a mí me ha enganchado, y bueno, quizás a todos, ¿no?, del cómic, para mí, bueno, uno de mis personajes favoritos o mis héroes favoritos era Tintín, y me encantaba porque, bueno, tenía más detalle en muchos casos de lo que tenían los dibujos de otros autores, sobre todo españoles. Entonces había una cosa que me encantaba y que lo sigo haciendo, y que yo creo que es la magia del cómic y que no tiene ningún otro medio, y es que te podías quedar dentro de una viñeta todo el tiempo que quisieses. Y a mí eso me encantaba de Tintín. Había una escena, además Los cigarros del faraón es de mis TVOs favoritos, y había una escena en la que Tintín estaba corriendo por el foco de una ciudad o de un pueblo egipcio. Entonces, para mí, bueno, esa viñeta era especial, y podía estar viendo cómo Tintín corría todo el tiempo que yo quería, y pensando en cómo sería la vida ahí dentro, en la pequeña tienda que se veía y que vendían ahí. Para mí eso es la magia que tiene el cómic, y para mí era lo que no me daban quizá otros medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo he tenido pues la misma, no sé, me han enganchado del mismo modo todos esos héroes, ¿no? Desde, pues, como decía, desde Tintín hasta pues Corto Maltés, o bueno, con el tiempo los superhéroes o lo que fuese, ¿no? Para mí han sido muy muy importantes todos esos héroes. Pero uniéndolo con otra cosa que estábamos comentando, y estamos hablando de lo importante que ha sido para todos los que estamos aquí en la mesa el tema de los héroes, y nos planteamos que hubiese sido de nuestra infancia sin esos héroes. Pero lo curioso es que yo creo que son héroes todos ellos masculinos, y para un público masculino. Incluso las heroínas que pueda haber en el cómic, todas son para un público masculino. Entonces, lo que no sé es cómo han crecido entonces las mujeres, porque a falta de esos héroes, ¿no? Pues nosotros estamos pensando en lo indispensables que son para nosotros y para nuestro concepto de la vida, del bien, del mal, de la aventura, en mi caso, y demás, pero no hay pocos héroes, ¿no? También porque en medio del cómic, durante la mayor parte de su historia, ha sido prácticamente para hombres, pero parece también que el tema héroe es un concepto muy, muy masculino, creo yo, ¿no? Quitando igual, no sé. No, sí, es que te quería comentar que sí, con respecto a esto. Sí, simplemente anotar, ayer Jesús Cuadrado precisamente defendió un poco la existencia del TVO para niñas, ¿no? Sí. Que es lo que tú ahora vas a ilustrarnos. Bueno, sí, básicamente a decir que desde los años 40 y pico ha habido TVOs para niñas, dirigidos a niñas, pero a niñas y a jovencitas, pero TVOs que lo que buscaban era que ellas pasaran un rato, sobre todo que soñaran con su príncipe encantado, que supieran cómo hacer las labores de su casa, etcétera, etcétera, ¿no? En un rol femenino muy, muy concreto. Entonces, ha habido bastantes heroínas y héroes que han desarrollado, ¿no? Esto en publicaciones o en series como Azucena, Sisi, Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Florita, que aparece por aquí también, ¿no? Además, algunas de ellas, digamos que había el referente de muchos de esos temas femeninos era la sociedad norteamericana, pero claro, la sociedad norteamericana estaba muy lejos de nuestra. Por ejemplo, Florita se publicaba aquí a partir del año 1949, y Florita vive en un mundo que está en, digamos, vive en la gran sociedad burguesa del franquismo, o no es nuestro, se parece más a Estados Unidos que otra cosa, ¿eh? Entonces aquí las heroínas empiezan o yo creo, ¿no? El cómic para mujeres empieza a tenerse en cuenta a partir de los años 70, ¿no? Cuando ahí llega esa primera revolución, que también es social, que también llega aquí, ¿no? Entonces ahí historietistas aparecen mujeres como Noria Pompeya, como Montse Vila, como Marica, que se llama así, Mari Carmen Vila, como Montse
clave, exacto, y otras, muchas, que reivindican la historieta como medio para explicar historias dirigidas a mujeres que además denuncian el rol del machismo, no solo en la historieta, sino en la sociedad. Eso dura un tiempo, es breve, es curioso, ¿eh? Resulta que las mujeres, también hay otra cosa, que es cuando tú hablabas de que no, yo he leído mucho también Capitán Trueno y El Jabato, claro, porque en efecto Bruguera lo reeditó, que por cierto, lo que leíais, lo siento, pero era nefasto, porque eran reediciones en color, que además estaban redibujadas, retocadas y censuradas, lo siento. Siento haber acabado con vuestro sueño, pero algún día teníais que saberlo. Pues esos tebeos también los leían muchas chicas, muchas. Igual que muchas chicas o mujeres leían los tebeos de Bruguera. O sea que también se han formado de esta manera, ¿no? Pero luego ya sí que empieza a partir de los 70-80 a haber una sensibilidad hacia pensar, hostia, la mujer es una persona también. Vamos a reivindicar eso, ¿no? Claro, no solo las historietistas, sino los historietistas. A ese nivel, por ejemplo, Alfonso López es una persona que tiene mucho que decir, ¿no? Como muchos otros, como el propio Carlos Azagra o muchos otros, ¿no? En el jueves se han visto bastantes ejemplos de esto. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia, a vosotros por haber estado por aquí y hasta mañana.